Muchas gracias al señor presidente por sus palabras. Siguiendo el programa de la jornada, tendría como primera intervención, sería la ponencia de verificaciones positivas a cargo de don Guillermo Fraga Díaz. Don Guillermo Fraga es licenciado en Administración y Dirección de Empresa, técnico de Administración Local y desde el año 2009 se incorpora al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, donde actualmente ocupa la Subdirección General de Cooperación Local. Como sabéis, también es el responsable, es el organismo intermedio de gestión de aquellas EDUSIS con una población inferior a 50.000 habitantes. Por tanto, bueno, Guillermo, muchas gracias. Recordaros un poco, aunque lo hemos comentado todos los ponentes, intentar que la ponencia estuviera en torno a 20-25 minutos. Al objeto era dejar un pequeño espacio para posibles preguntas. Y nada, simplemente dejaros con él. Gracias. Vale. ¿Se ve ahí? Hola, buenos días a todos. Se ve la presentación, ¿no? Vale. Bueno, muchísimas gracias a la Diputación de Badajoz por invitarme a estas jornadas y poder compartir este espacio con vosotros y también darme la oportunidad de poder explicaros cuál es el procedimiento de verificación que creo que es el paso más importante que tenemos o la función más importante que tenemos asignada como organismo intermedio y que no es otra cosa que una auditoría de las solicitudes de reembolso que nos realicéis en el momento que hacéis la solicitud de reembolso de la ayuda comunitaria. Bueno, como sabéis, las verificaciones estamos obligados a hacerlas porque viene así establecido en el artículo 125.4 del Reglamento de Disposiciones Comunes a los fondos estructurales y de inversión europeos en este periodo 2014-2020. Concretamente, este artículo 125.4, que tiene 5 puntos, establece las cosas que tenemos que comprobar. Es un artículo bastante corto, pero que encierra unas cuantas trampas en cuanto al alcance del procedimiento de verificación. Os leo lo que dice el apartado A de este artículo, que es donde está el meollo de la cuestión, porque dice que el organismo intermedio deberá verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado y que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo de la operación. Este párrafo, que así a priori parece fácil, si nos fijamos en el contenido, vemos que verificar los productos y servicios cofinanciados que se han entregado, que los productos y servicios se han entregado y prestado, pues eso es relativamente fácil de comprobar por nuestra parte. También que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado, pues también es bastante fácil y no hay ningún problema. Pero añade que cumple la legislación aplicable. Eso nos obliga, que esto es lo más difícil, nos obliga a que cualquier transacción que presentéis, nosotros estamos obligados a comprobar que todo el procedimiento que habéis hecho previo cumple con la legislación aplicable. Esto es lo más difícil del procedimiento de verificación.
Además, también tenemos que comprobar que se cumplen las condiciones del programa operativo, que también es, no es tan complicado como la legislación, pero también hay que revisarlo, y las condiciones para el apoyo de la operación que se concretan bueno, en las bases y convocatoria a las que habéis optado para obtener la ayuda, y también en el documento que establece las condiciones de la ayuda que vuestras unidades gestoras han entregado a las unidades ejecutoras en el momento de selección de la operación. El resto de los puntos, las letras B, C, D y E, bueno, pues es mucho más fácil de comprobar. La letra B establece que tenemos que comprobar que tenéis un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones cofinanciadas con FEDER, o que tenéis un código contable que las identifica. Eso no es muy complicado tampoco. Luego que aplicáis las medidas aplicar las medidas antifraude eficaces y proporcionadas, que esto es algo en lo que la Comisión Europea está insistiendo mucho en este periodo, que guardáis documento de todo lo que hacéis en las transacciones, y que además tenéis un procedimiento ordenado para garantizar la pista de auditoría, que al final es lo que necesitamos los organismos intermedios y también las auditorías para poder ejercer nuestra función, y luego que nos vais a aportar la documentación para realizar el informe anual. Entonces, como veis, bueno, el resto de puntos es relativamente fácil. Yo creo que el meollo es el tema de comprobar que todas las transacciones, que todo lo que hacéis detrás de las transacciones que presentáis cumple con la legislación aplicable. Después, el artículo 125.4 nos obliga a realizar dos tipos de verificaciones, las verificaciones administrativas y las verificaciones sobre el terreno. Esto es igual que en el periodo 7-13, con lo cual, bueno, los que habéis gestionado fondos en el periodo anterior ya sabéis en qué consiste, y tampoco os voy a descubrir nada nuevo. Para el tema de las verificaciones administrativas, os voy a explicar un poco cuál es el procedimiento que vamos a seguir nosotros como organismo intermedio, y que es el que tenemos recogido en nuestros sistemas. Y es que, bueno, estamos obligados a verificar el 100% de las declaraciones de gasto que nos presentéis. ¿Vale? A tales efectos, nosotros como organismo intermedio lo que tenemos que comprobar es que cumplís con todos los objetivos iniciales de las operaciones que habéis aprobado, es decir, que esas transacciones cumplen con los objetivos de la operación y se incardinan en la misma. Además, os vamos a pedir una serie de documentación acreditativa de todo el trabajo previo que habéis realizado para realizar la solicitud de reembolso, y que es la base para realizar el procedimiento de verificación administrativa. Y también comprobaremos que cumplís con las normas de elegibilidad, que esas transacciones cumplen con las normas de elegibilidad que establece tanto el Reglamento de Disposiciones Comunes como la Orden de Elegibilidad aprobada por la Autoridad de Gestión. ¿Cómo se realizan las verificaciones administrativas? Bueno, pues estamos obligados a hacer como os decía, a verificar el 100% de las declaraciones de gasto, pero de cada una de las declaraciones no vamos a verificar el 100% de las transacciones, sino que vamos a seleccionar una muestra representativa de la misma. Hemos establecido un criterio de lo que entendemos como muestra representativa, que para nosotros es un número de transacciones que representen el 30% del total de las que existen en la solicitud de reembolso, y que además todas juntas alcancen como mínimo el 20% del total de gasto certificado. Entonces, con ese criterio tenemos que elegir en qué transacciones nos vamos a fijar y sobre qué transacciones os vamos a pedir la documentación. Para eso tenemos un doble criterio. Primero nos fijamos en aquellas transacciones en las que se identifica un riesgo a priori, teniendo en cuenta el valor de la transacción, el beneficiario y la experiencia anterior. Es decir, se van a analizar, si ha habido verificaciones previas, pues se va a analizar qué ha pasado en esas verificaciones previas para identificar las transacciones en las que vamos a hacer la verificación administrativa, y la muestra seleccionada a través de este criterio se va a completar
con una selección aleatoria, hasta completar pues esos valores de 30% de las transacciones y 20% del valor de la solicitud de reembolso. Además, hay que tener en cuenta que nos hemos comprometido a verificar el 100% de los contratos que están sobre los umbrales de la Unión Europea, es decir, los contratos SARA, y una muestra de aquellos que se encuentren por debajo. ¿Qué es lo que hacemos después de seleccionar la muestra? Bueno, pues seleccionada la muestra, os notificamos, os mandamos un oficio comunicándoos cuáles han sido las transacciones que han caído en la muestra y pidiéndoos que nos remitáis toda la documentación soporte de las transacciones seleccionadas. En el caso de que sea una transacción que se derive de un contrato, pues os pediremos todo el contrato administrativo hasta la formalización. Si se deriva de una encomienda de gestión, pues todo el expediente de la encomienda de gestión. En el caso de que sea transacciones sin contrato, tipo nóminas o lo que sea, pues todos los TC1, los registros de la Seguridad Social, las nóminas, etcétera, etcétera. Es decir, como decía al principio, toda la documentación soporte de las transacciones seleccionadas. En principio, Galatea, queremos que podáis remitir toda esta documentación a través de la aplicación. En caso de que no funcione, bueno, los que habéis trabajado con nosotros en el periodo anterior, sabéis que tenemos una aplicación que se llama Almacén, a través de la que podemos intercambiar ficheros de gran peso y mucha cantidad de documentación. Entonces, vamos a intentar que todo sea de manera electrónica en la manera de lo posible. Una vez que analizamos toda esa documentación que hemos recibido, emitimos un informe provisional que os notificaremos para que vosotros podáis analizar qué es lo que hemos visto en toda esa documentación, si habéis cumplido con todo lo que nos exige el artículo 125.4 para realizar la verificación, y os daremos un plazo de 10-15 días para que realicéis las alegaciones que consideréis oportunas a ese informe provisional. Recibidas las alegaciones, emitiremos el informe definitivo en el que se concretará cuál es, del total de la solicitud de reembolso que habéis hecho, cuál es el gasto que hemos considerado limpio y que, por lo tanto, es susceptible de certificar a la autoridad de gestión y que, por tanto, obtengáis el retorno comunitario, y aquel que debe ser retirado de la solicitud de reembolso y que, por tanto, no se certificará a la autoridad de gestión. Y ese es ese informe definitivo, por supuesto, también os lo notificaremos. El resultado del informe, el organismo intermedio de gestión, nosotros lo tenemos que trasladar a Fondos 2020 a través de unas listas de comprobación, que las más destacadas son las vinculadas a contratos y transacciones. La lista de contratos, que tiene como unas 60 y pico preguntas, bueno, la traje aquí, pero bueno, no nos va a dar tiempo ni a siquiera verla un poco por encima, pero bueno, os la mandamos más o menos en verano, ¿vale? Como digo, creo que son como unas 65 preguntas, ¿vale? Entonces, hace un repaso íntegro de lo que es el expediente de contratación, es decir, tenemos que revisar absolutamente todo el expediente, desde la definición del objeto del contrato hasta el momento en que realizáis la formalización del contrato. La revisión de toda la documentación administrativa vinculada a un contrato administrativo es crítico y es donde se producen la mayor parte de las irregularidades, compartido con el gasto no elegible por naturaleza. Entonces, están ahí un poco a la limón por número. Bueno, creo que el gasto no elegible por naturaleza, las irregularidades eran menos, pero el importe era mayor, y en contratos administrativos el número de irregularidades era un poco menor, era mayor, pero el importe a descertificar era menor. Pero bueno, que es una cosa muy importante y que tenemos que pasar por todo lo que habéis hecho a la hora de realizar el contrato administrativo. Bueno, como digo, la lista os la mandamos antes del verano, un poco para que supierais las preguntas del examen, para que estuvierais preparados sobre sobre
sobre qué vamos a pasar, qué es lo que vamos a ver y cuáles son las preguntas que vamos a tener que contestar y dar cuenta a la autoridad de gestión para que ese gasto sea legible. También os pedimos, porque nos facilita mucho la vida, que vosotros hagáis este ejercicio previo en el momento en que subáis un contrato a Galatea y que en la medida de lo posible podáis aportar esta lista cumplimentada por vosotros en el momento de subir la documentación del contrato, para ver que efectivamente vosotros habéis comprobado todas estas cosas y un poco para tener un punto de partida previo que nos facilite la vida a la hora de realizar la verificación administrativa. La otra de las listas que decía era la lista de transacciones, que esta es mucho más corta, son 16 preguntas. Solamente, y bueno, en esta básicamente lo que hay que comprobar es que las transacciones cumplen con la orden de elegibilidad, la orden 1979/2016, 16, Emilia, sí, ¿no? 1979/2016 y con las normas de elegibilidad establecido en el Reglamento de Disposiciones Comunes y además que esas transacciones cumplen con lo establecido en el documento que establece las condiciones de la ayuda. En el caso de las verificaciones sobre el terreno, que es la otra... En el caso de las verificaciones sobre el terreno, que es la otra parte a la que estamos obligados a realizar y en las cuales se van a comprobar otros aspectos distintos de lo que es el procedimiento administrativo que da cobertura a las transacciones que habéis presentado, el procedimiento es un poco parecido, pero bueno, difiere en algunas cosas. En el caso de las verificaciones sobre el terreno, lo más importante es que lo que vamos a comprobar es la ejecución física de la operación y la entrega de los bienes y servicios correspondientes. ¿Vale? Luego, además, también vamos a comprobar que vosotros, a su vez, realizáis un control sobre esa ejecución y que queda constancia de ese control, que además realizáis visitas periódicas a la operación y que contáis con personal cualificado para realizar esas visitas y para controlar esa ejecución y que además contáis con un sistema de transferencia de información en el que vais almacenando cuál es el progreso en la ejecución de esa operación. Es decir, estos 4 primeros puntos van muy vinculados tanto al control por nuestra parte de la ejecución física de la operación y además controlar que vosotros controláis esa ejecución física. ¿Vale? Las dos cosas. Además, también, bueno, el resto de las cosas que habíamos visto que se van a comprobar in situ, el sistema de contabilidad separado. También vamos a ver si habéis tenido alguna auditoría externa y cuál ha sido el resultado de esa auditoría. En el caso de que esa auditoría os hayan instado a realizar correcciones, vamos a comprobar que efectivamente las habéis llevado a cabo. Y también que contáis con procedimientos escritos para actuar ante irregularidades y fraude y en el caso de que se haya producido alguna irregularidad o fraude, pues cómo habéis actuado ante ella. El procedimiento para realizar las verificaciones sobre el terreno, pues como digo, es parecido, pero no es exactamente igual. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta en este caso es que todas las operaciones van a tener obligatoriamente una verificación sobre el terreno a lo largo de toda su vida. O sea, al finalizar el periodo en el año 2023, todas las operaciones tienen que haber tenido al menos una verificación sobre el terreno. Para ordenar las operaciones y establecer cuáles vamos a ir a visitar primero y cuáles vamos a ir a visitar después, se ha establecido unos criterios en nuestros sistemas y en nuestro plan de verificación, que es, bueno, en primer lugar, la operación, evidentemente, únicamente la verificación sobre el terreno únicamente se realizará
en el momento en que la operación esté en marcha, tanto desde un punto de vista físico como desde un punto de vista financiero, porque si no, en el momento que vamos a hacer la verificación sobre el terreno no tendríamos nada que comprobar. Y después se van a hemos dividido las operaciones en dos grupos, aquellas que consideramos operaciones de gran valor, que son aquellas cuyo coste supera el 10% del coste total de la estrategia, y estas las verificaremos en el momento en que se presente una solicitud de reembolso que, acumuladas con las anteriores, suponga una ejecución de al menos el 45% del total de la operación. ¿Vale? Y luego el resto de operaciones pues, se verificarán sobre el terreno en el momento en que la operación alcance el 30% de ejecución. ¿Vale? Entonces, en ese momento, esas operaciones entrarán como operaciones a realizar la verificación sobre el terreno. Además, también se realizarán verificaciones sobre el terreno siempre que en los procedimientos de verificación administrativa se detecten transacciones que se consideren inusuales y sea necesario realizar la verificación sobre el terreno, y también en los casos en los que en las verificaciones previas, tanto administrativas como si se ha producido una verificación sobre el terreno, en esas verificaciones previas se hayan puesto de manifiesto irregularidades que por su naturaleza, cuantificación o su carácter reiterativo suponga un riesgo para nuestros propios sistemas. Entonces, en esos casos también realizaremos una verificación sobre el terreno. Una vez seleccionadas las operaciones que vamos a visitar, ¿cómo vamos de tiempo? Fatal. Ya, vale. Bueno, muy rápido, muy rápido. Una vez que os notificamos la fecha en la que nuestro equipo de auditores va a ir a haceros la visita, la visita de la verificación sobre el terreno, evidentemente, se va a realizar en las instalaciones del beneficiario. Realizaremos un informe provisional, os daremos un plazo para alegaciones y emitiremos el informe definitivo. También hay que completar una lista de verificaciones y, muy rápido, al tema de correcciones financieras, porque creo que es lo más importante o el meollo del tema. Bueno, cuando en los procesos de verificación se detecten irregularidades, pues hay que analizar la naturaleza y gravedad de las mismas y, además, en esos casos puede que sea necesario aplicar una corrección financiera en función de la gravedad de la irregularidad. Es importante que tengáis en cuenta, como dije antes, que las principales irregularidades se detectan en materia de contratación, porque es lo más difícil. ¿Qué pasa? Que en materia de contratación es muy difícil hacer una corrección financiera porque en muchos casos no se saben los efectos que esa irregularidad puede tener en el contrato. Por ello, la Comisión aprobó este documento que veis en la pantalla, que es la decisión C-2013-9527 de 19 del 12 del 2013, que es aplicable a este periodo y en el que establece qué correcciones financieras se van a aplicar a las irregularidades detectadas en materia de contratación, siempre que no sea posible cuantificar exactamente la irregularidad. O sea, cuantificar exactamente cómo afecta esta irregularidad al contrato. Estas correcciones, en este documento, la Comisión establece 4 tipos de porcentajes, el 5, el 10, el 25 y el 100%, a aplicar en concepto de corrección financiera, dependiendo de la gravedad de la irregularidad. Se consideran irregularidades muy graves aquellas que limitan la concurrencia o benefician a determinados licitadores. Eso supone una corrección del 100%. Y, además, aquellas en las que existe un fraude demostrado por resolución administrativa o sentencia judicial. Esos son los más importantes y, en ese caso, existe o hay una corrección financiera del 100%. Es importante que tenéis en cuenta que en el caso de irregularidades de tipo formal no se efectuará ningún tipo de corrección y también que si en el mismo contrato se detectan varias irregularidades no se acumularán, sino que se aplicará la de mayor porcentaje, la de mayor gravedad.
Las incidencias más frecuentes en materia de contratación, la utilización de criterios de solvencia para valorar la oferta más ventajosa, la inclusión de cláusulas en los pliegos que sean restrictivas de la competencia, la utilización de criterios insuficientemente definidos o ponderados en los pliegos o en los anuncios, mejoras indeterminadas, exclusiones injustificadas, por ejemplo, la exclusión de la oferta mejor valorada, la falta de capacidad de los adjudicatarios, especialmente en el tema de contratos menores, la utilización del procedimiento negociado sin reunir los requisitos, el fraccionamiento del contrato, utilización de fórmulas de valoración de la oferta económica que hacen que la oferta más barata tenga peor puntuación que la más cara, la ausencia de constitución de un comité de expertos, las modificaciones y las revisiones de precios y el incumplimiento de los requisitos de publicidad. Había puesto las correcciones para que veáis, pero bueno, las más importantes las clasifica en las que afectan al anuncio de contratación y los pliegos, a la evaluación de las ofertas y a la ejecución de los contratos. Pero al final, las más importantes, que son las que suponen la corrección del 100%, son las vinculadas a la limitación de la concurrencia, fraude demostrado y, en el caso de la ejecución de los contratos, las de los contratos modificados y contratos complementarios, que en el caso de que no se cumplan se retirará la totalidad del modificado o del complementario. Bueno, aquí había puesto las más importantes que ya os las comenté y como conclusión, pues bueno, decir que en el proceso de verificación se va a revisar todo el expediente, todo el soporte y la tramitación del gasto certificado, poniendo especial interés en las transacciones que se derivan de un contrato administrativo, porque, como dije, son las que son un mayor número. Luego, que cualquier irregularidad en la tramitación supondrá una corrección financiera y, por tanto, ese gasto no está certificado a la autoridad de gestión y que, por ello, es necesario ser especialmente cuidadoso en el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria de aplicación. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias, Guillermo, porque sé que es un esfuerzo, realmente, pero y sobre todo hablando de un tema que tanto nos preocupa como son las verificaciones. Pero bueno, nos da tiempo a alguna pregunta, si queréis, un poco por alguien, algo que se le haya quedado. ¿Nada? ¿Todo claro? Qué bien. Yo tengo muchísimas, pero bueno, hablaremos, sí. Todo, ejecución física o prestación y entrega de bienes o servicios. O sea, si tenéis un suministro, también se va a comprobar que se ha entregado el suministro. Si tenéis un servicio, que se ha prestado. Detrás, sí. Sí, aquí hay. Hola. No. Eso es verdad que en las bases viene que hay que presentar una auditoría junto con la solicitud de reembolso, pero hemos interpretado ese concepto de auditoría con la documentación que tenéis que completar anexa cuando presentáis una solicitud de reembolso. ¿Vale? Pero no es obligatorio. En realidad, la auditoría es la que os tenemos que hacer la nuestra, todo este proceso de verificación. ¿Alguna cuestión más? Sí, ¿hay al fondo? Sí. Bueno, cuando subís el contrato os pedimos una serie de documentación precisamente para que luego no la tengáis que subir. Ya el pliego técnico administrativo, el contrato, todo eso os lo pedimos en el momento de subir el contrato. Pero cuando os notificamos el inicio del procedimiento de verificación con ese oficio que os decimos, pues hemos abierto el procedimiento de verificación administrativa, hemos seleccionado estas transacciones y me tienes que mandar la documentación que no tengamos. En el caso de que si está en Galatea no hace falta que la volváis a aportar. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más?
Bueno, pues muchísimas Jo, gracias. lo he dicho muy Gracias, muy Guillermo. rápido, ¿Eh? lo siento. Y pasamos a